Vamos a la carta a los Hebreos. We're going to go to the book of Hebrews. No sé cuántos mensajes he predicado de esta carta en estos últimos 6 a 7 meses. I don't know how many preachings I've done through this book of Hebrews. Y cada vez que me acerco a ella es como una fuente que sigue brotando. And every time I read it, it's like a fountain that continues to flow. El tema que nos ocupa esta semana es de serio carácter para la edificación. The topic for this weekend is of serious character in order to edify. Edificando según el orden celestial no es para principiantes. Edifying according to the celestial manner is not for beginners. Esto es para gente que está comiendo comida sólida. This is for people who are eating solid foods. El tema nada más propone que de lo que se va a hablar no tiene nada que ver con lo que sucede en la tierra. The topic alone proposes that what the topic has nothing to do with what happens on earth. Por lo tanto, nuestra fuente de información no puede proveer de nada de lo que está aquí abajo. Therefore, our fountain of information cannot come from anything that is here on earth. No se puede edificar según el orden celestial obteniendo información terrenal. You cannot obtain the celestial order in accordance to earthly things. Así que hoy y este fin de semana So today and this weekend, vamos a ser expuestos a una frecuencia, we're going to be exposed to a frequency, a un espíritu, to a spirit, a una intención eterna que a nosotros nos conviene prestarle atención en esta generación. to an eternal moment that is important for this time. La fuente que nos informará hoy es la carta a los Hebreos. The fountain that is going to be provided today is through the book of Hebrews. Para propósitos de tiempo no voy a leer los textos que vamos a estar considerando, Because of time, I'm not going to read the full verses that we're going to be considering. sino que los vamos a leer en el momento en que esté afirmando o estableciendo alguna verdad que allí se contiene. Instead, we're going to be reading them at the moment that it's going to reinforce the topic or the word that we are delivering at that Cuando moment. nosotros nos acercamos a cualquier libro, capítulo o versos en la Biblia, Anytime we approach a book, a chapter, or a verse in the scripture, es importante conocer cuál fue la intención del autor al escribir lo que escribió. it is important to understand the intention of the author when he wrote it. La razón por la cual se escribe la carta a los Hebreos The reason why Hebrew was written fue por la amenaza y el peligro was because of the threat and the danger de que los judíos que habían creído regresaran al judaísmo that the Jews that became believers would return to Judaism, y la posibilidad de que ellos hicieran de su fe en Cristo. Celestial. Aquello estaba representando a Cristo. that was representing Christ. Había cumplido su propósito, It had fulfilled its purpose. pero con la venida de Cristo había caducado. But with the coming of Christ, it had ceased. Ahora Cristo está en los cielos Now Christ is in the heavens, y la unión de ellos en el Espíritu and their spiritual union hacía real el efecto espiritual created the spiritual effect de lo que la sombra en un momento representaba. of what the shadow at one point represented. El autor les afirma y les reafirma The author affirms and reaffirms de diferentes maneras que la representación terrenal ya había cumplido su propósito. in different manners that the earthly manner had already been Lo fulfilled. espiritual y lo celestial ya estaba presente. The spiritual and the celestial was now present. Por lo tanto, no había necesidad de representaciones terrenales Therefore, there was no more need for an earthly porque representation. lo mejor y más excelente ya estaba presente. Because the better and most excellent was already present. En el capítulo 9, verso 11, In chapter 9, verse 11, el autor con una sola declaración establece esta verdad. the author with a simple declaration was able to express this Y allí truth. encabeza una serie de versículos que comienzan diciendo: There he begins a series of verses and pero begins saying, estando presente Cristo. but Christ being present, Como si eso fuera poco, as if that were little, no solo Dios envió a Cristo y cumplió con el propósito de las sombras, tipos y figuras, not only did he send Christ to fulfill and satisfy the types, figures, and shadows, sino que ahora Dios no se iba a relacionar con la raza humana but now God was not going to relate with the human race en base a un templo, based on a temple, a una Jerusalén terrenal, of a Jerusalem that a was un earthly, sacerdocio de hombres, of a manly, y ya no serían necesarios más sacrificios. and there was no sacrifices that were needed. Todo el orden y el sistema por el cual ellos habían vivido The order and the system that they were living by y que habían recibido de parte de Moisés and that they had received through Moses, iba a ser estremecido, it was going to be shaken. iba a ser It destruido, was going to be destroyed. y ahora su fe iba a ser probada. And now their faith was going to be tested A ver si ellos estaban fundamentados en Cristo to see if they were founded in Christ o todavía estaban viviendo
viviendo en una representación de sombras. or if they were still living in the representation of shadows. Porque ahora en Cristo el orden había cambiado. Because now in Christ the order had changed. Era de naturaleza celestial y espiritual. It was of a celestial and divine Y nature. lo terrenal ya había perdido su propósito. And the earthly had already lost its purpose. Estoy seguro que ustedes están familiarizados con mucho de lo que yo acabo de decir. I know that you are familiar with a lot of what I have said. Pero es necesario que lo reafirmemos. But it is necessary that we reaffirm Porque it. tenemos que mantener presente Because we need to keep present que en esta carta particularmente that in this particular letter, hay una reiteración de los factores, they are reiterating the factors, diseño the design, y elementos and the elements del orden celestial. of the celestial order. Por lo tanto, cuando en la escritura se enfatiza algo constantemente, Therefore, when something is emphasized constantly in the scripture, debe ser para nosotros un indicador it should become an indicator de que a eso Dios le pone suprema importancia. that to that God is putting supreme importance. Por lo tanto, si para Dios es de suprema importancia, So if it is very important for God, nosotros le debemos de prestar atención. then we need to pay attention. Dos palabras que continuamente suceden en la carta Two words that are continuous in the letter y que representan lo que para Dios tenía o tiene suprema and importancia represent what God had or has of high importance, y de donde nosotros obtenemos lo que necesitamos para la edificación, and from where we obtain that we need for the edification. son las palabras los cielos y o lo celestial. The words are the heavens or the celestial. Lo que el autor quiere que ellos entiendan es What the author wants them to understand que is cualquier cosa que no proceda de lo celestial, that anything that does not proceed from the hay celestial, un peligro inherente en eso. there is an imminent danger in No that. tiene vida en sí mismo. It does not carry life in itself. Produce muerte It produces death. y no es según el diseño de Dios. And it is not in accordance to the design of Si God. esto es así, la carta lo hace evidente. If this is so and the letter makes it evident, Entonces todo lo que nosotros decimos que escuchamos de parte de Dios then all that we say that we listen to from God, tiene que ser juzgado basado en este principio. then it needs to be judged based on this Por lo principle. tanto, la pregunta que nos tenemos que hacer es: Therefore, the question that we must ask ourselves is, ¿cuál es la fuente de origen what is the fountain of origin de eso que yo digo que estoy escuchando? of that I am saying that I am listening to? La pregunta no es cómo lo recibí. The question is not how did I receive it. La pregunta no es que yo sentí cuando lo recibí. The question is not what did I feel once La I received pregunta it. tampoco es si produce resultados. The question is not if it produces La results. pregunta tampoco es si otros lo están haciendo. The question is not are others doing it. Lo que en el reino juzga todo lo que Dios dice The kingdom judges all that God says. es cuál es la fuente de procedencia de donde viene. It is what is the fountain that it is coming from. ¿Cuál es su fuente de origen? What is its original fountain? ¿Es terrenal o es celestial? Is it earthly or is it Si es celestial? terrenal, mostrará las características de lo terrenal. If it's earthly, it's going to demonstrate the characteristic of that is earthly. Pero si es celestial, But if it is celestial, será consistente con la vida. then it's going to be consistent Será with life, consistente con la naturaleza. consistent with nature, Y será consistente con el orden de donde proviene. and it will be consistent with the order where it comes